hecho esa es la parte que más me agrada. Comienza siendo el reflejo o la materialización de los miedos de la Guerra Fría y termina como una fascinación con lo desconocido. No es que antes no se vieran cosas que no se podían explicar en el cielo, es que no eran tomadas tan en serio. Eran cosas de las que se hablaba en aquella época. Anécdotas locales, historias, siempre salpicadas por los avances o temores y creencias de cada época. Sin embargo, con Kenneth Arnold, el fenómeno se volvió masivo. Para quienes no recuerdan quién fue Kenneth Arnold, era un ingeniero independiente de control de incendios que pilotaba su propio avión por allá de los 40s, cuando vio o creyó ver en el cielo mientras buscaba un avión accidentado por una recompensa de $5,000, 9 aeronaves de aspecto peculiar que volaban de norte a sur, así lo dijo. Nunca dijo que fueran extraterrestres al principio ni nada de eso, como que creía que era más bien, o que lo que creyó ver era más bien una especie de aeronaves, a lo mejor experimentales, incluso creía que eran estadounidenses. ¿Hubo alguna foto o algún video de lo que vio? Pues no, pues solo eso, su testimonio, pero después de eso, todo mundo comenzó a ver platillos voladores. Lo curioso de esto es que Kenneth Arnold nunca dijo que había visto platillos voladores. No deja de ser curioso que la imagen icónica del primer avistamiento de platillos voladores que inspiró a ufólogos, contactados, teóricos de la conspiración y que dio inicio a una serie de anécdotas, reportes que se cuentan por miles, así como también fotografías, videos, audios y poco después documentales, películas, series de televisión, novelas, radionovelas, cómics e ilustraciones, así como cientos de souvenirs, esté basada en un error de interpretación. El 7 de abril de 1950, Edward Murrow, entonces uno de los locutores más influyentes de Estados Unidos, entrevistó vía telefónica a Kenneth Arnold para la CBS, que dejó en claro de dónde venía el rumor de que lo que había visto aquel día era un objeto en forma de plato. En México, por cierto, a mí me tocó todavía que algunos les llamaran platívolos, no se llamaban platillos voladores u ovnis, sino platívolos, ¿no? Y aquí tengo lo que dijo aquel día. Dijo lo siguiente: estos objetos más o menos revoloteaban como, yo diría, un bote en aguas muy turbulentas o de aire muy rudo de algún tipo, y cuando describí cómo volaban, dije que volaban como si tomaran un platillo y lo deslizaran por el agua. La mayoría de los periódicos malinterpretaron eso también, dijeron que dije que eran como platillos y yo dije que volaban como un platillo. Pero entonces, ¿qué fue lo que vio? Pues lo que aparece en sus propias interpretaciones o dibujos que hizo y que aparece incluso sosteniéndolo en algunas fotografías, era una especie de boomerang o ala delta. Sin embargo, como estaban de moda los frisbees, era más sencillo hablar de platillos voladores. Sí, después hubo una oleada de avistamientos, pero no de boomerangs o de ala delta, sino de platillos voladores. ¿Confirma esto que se trataba solo de una psicosis colectiva? Pues creo que pueden responder esto por sí mismos. Hoy en día, un testimonio tendría que tomarse con pincitas, sobre todo si se trata de ovnis. Pero como se trata del primer caso, a todo mundo le encanta teorizar y proponer acerca de lo que vio. Y simplemente nunca sabremos si vio o no vio algo porque no hay evidencias. Lo que sí sabemos es lo que sucedía con la imaginación de Kenneth Arnold. No es que no le crea, pero en una entrevista con Bob Pratt, al que muchos recuerdan por su trabajo en revistas sensacionalistas como The Sun, el Globe o The National Examiner, dijo que desde el célebre avistamiento de ovnis que todos conocemos, había tenido otros 6 o 7 avistamientos. Y además que en 2 de esas ocasiones los había fotografiado. ¿Y las fotos, compadre? Pues nunca supimos nada.
También dijo haber investigado cientos de casos por cuenta propia e hizo una revelación que llama mucho la atención, y es la que se refiere al avión que estaba buscando ese día. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues que el jefe del equipo de búsqueda le contó que no encontraron cuerpos, huesos o sangre, aunque el fuselaje y el equipaje estaban intactos. Lo que quería era que su público relacionara esto con una especie de abducción extraterrestre donde la Marina conspiraba contra el público. En aquel tiempo, cuando las noticias corrían a cuentagotas y la gente era más inocente, podía funcionar. Por suerte, las tecnologías de la información han avanzado. Hoy sabemos todos los detalles. De hecho, el lunes 21 de julio de 1947, el asistente del jefe de guardabosques, Bill Butler, de 38 años, estaba escalando en su día libre cuando vio algunos restos del avión. Con los días, después de varios intentos por recuperarlos, decidieron dejar los cuerpos de los marines ahí para no exponer a los rescatistas. Pero todos ellos vieron los cuerpos. En mi opinión, Kenneth Arnold lo que quería era lucrar con el accidente otra vez cuando hizo esa declaración. Y es que eso de las teorías conspirativas se le daba bastante bien. Poco después contó que en la isla Maury, 2 patrulleros, Fred Chrisman y Harold Dahl, fueron testigos de otro accidente que involucraba un ovni. En esta ocasión ellos se encontraban en un bote cuando vieron 6 objetos con forma de dona. Uno de ellos dejó caer una pieza de metal que terminó matando a un perro y rompiéndole el brazo a uno de los testigos. Por cierto, uno de los primeros hombres de negro que aparecen en las historias corresponde a este relato, porque un hombre vestido con traje oscuro se acerca a ellos y les advierte que no hablen sobre lo que han visto. La historia no es más absurda porque no se puede, pero me recuerda a Chicken Little, a un pollito que le cae en la cabeza un objeto desde el cielo y se convierte en el hazmerreír de la ciudad. Y como en las películas de Hollywood, cuando les dicen no hablen, pues hablan. Le contaron todo a Kenneth Arnold y luego nuevamente, según él, se lo contó a un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Como que no se les daba muy bien lo de guardar los secretos, pues. Y este oficial, a su vez, viajó a California acompañado por un miembro de su equipo para entrevistar a estas personas. Después de sus actividades volvieron a su base, después de haber entrevistado a estas 2 personas, a Fred Chrisman y Harold Dahl, pero murieron en su camino de regreso, o sea, no quedó ningún testigo. La historia comienza sin evidencia y termina sin evidencia, pero además es una farsa, porque Arnold nunca mencionó el nombre de los oficiales que murieron y los testigos, que eran Fred Chrisman y Harold Dahl, que sí existían, nunca fueron patrulleros. ¿Recuerdan cuando decíamos que las agencias de inteligencia no siempre son tan inteligentes? Pues bien, el FBI se interesó en su relato y lo que encontraron no fue algo muy bueno para su historia de éxitos. Lo que buscaban Fred y Harold eran publicidad para vender la historia a Fantasy Magazine, una revista de ciencia ficción y de fantasía. No debería sorprender que Kenneth Arnold también haya inventado que la Marina tuvo que declarar que unos pumas arrastraron los cuerpos de los marines accidentados en el Monte Rainier y que poco después cambiaron su versión y declararon que nunca fueron encontrados porque el accidente ocurrió en un lugar inaccesible. Supongo que le parecía más creíble la explicación fantástica, o que esa explicación podía adaptarse mucho mejor a su relato de ovnis. Por cierto, Fred Chrisman, el falso patrullero de su historia, es en realidad uno de los más famosos teóricos de la conspiración de aquellos años y encontró una forma muy eficaz de hacerse famoso de la mano de Kenneth Arnold. Aunque eso sí, la sociedad de Fred y Kenneth duró poco tiempo. Un poco después, Fred fabricaba sus propios relatos que, ¿por qué no?, pasaba por ciertos. Para la anécdota, uno de los más pintorescos lo ubica en una cueva de Birmania durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue retenido por criaturas subterráneas malvadas
a lo Flash Gordon o las películas de fantasía de Tintán o El Piporro. Y como podría esperarse frente a un público más educado, pues Kenneth Arnold fue perdiendo credibilidad. Al final se comprometió más con las teorías conspirativas o perdió la decencia. Hablaba, por ejemplo, de extraños submarinos circulares, de intervenciones a sus comunicaciones telefónicas y claro, pues de amenazas de miembros del ejército para mantenerlo callado. Eso sí, nunca se cayó y jamás le pasó nada. Pero bueno, ¿por qué decía todo esto? Pues porque estas historias, por absurdas que parezcan, calaron hondo en la cultura y tiene una razón de ser y lo refleja el cine, la literatura, la música y todo lo que podamos imaginar. Hoy en día, claro, la influencia de los relatos ovni es el cine sobre todo. Para Diana Palch Pasulka, directora de Filosofía y Religión de la Universidad de Carolina del Norte, los ovnis se dividen en dos categorías. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.